en la computadora. Eh, se va, me fui de tema. Eh, ¿En qué estaba? Dijo que iba a ir diciendo que se va a dar en la Ah, próxima sí, clase para que vayamos sí, leyendo. perdón. Pues justo ustedes pasaron y me pasó gente y me distrajo de acá también. Eh, la idea es que lo sigan en lo posible los temas, eso le va a facilitar las preguntas. Eh, Se aprueba con 3 parciales. Los parciales son un conglomerado de elementos. En realidad la materia está dividida en 3 ejes. La primera parte es, lo pueden ver en todo lo que es la planificación y demás, es todo lo relacionado a ondas electromagnéticas, es decir, partiendo de lo poco que se ve en física 2, que se alcanza a ver algo de Maxwell y se lo nombra. A partir de ahí vamos a ir viendo qué son estas ondas y cómo las podemos aplicar y qué propiedades tienen y demás, como para que después ustedes, justamente como ingenieros, sepan dónde o qué fenómenos y efectos puedo encontrarme yo detrás de una onda. El segundo eje de la materia es la teoría de la relatividad. Y el tercer eje habla de, ya se mete dentro del átomo y estamos hablando de la física cuántica, es decir, de la relatividad habla de lo macro y la cuántica habla de lo micro, es decir, de cómo funciona ese átomo, cómo funciona el electrón, y eso nos va a dar, en ese gran eje, nos va a dar pauta para terminar la materia interpretando un poco cómo funcionan determinados elementos electrónicos como el semiconductor, láser y alguna que otra cosita. La materia, entonces, van a ser 3 prácticos. Nuestro criterio es que las fechas de los 3 parciales, pero la fecha de los parciales la podemos mover cuando sea necesario. En eso no somos para nada celosos, buscamos el tiempo de ustedes. El primero y el tercer parcial se evalúan de la misma manera, es decir, se toma una nota de los prácticos que va a ir dando Ana, donde van a tener que presentar una carpeta con el material realizado. Se toma una nota a través de una evaluación de preguntas que hay en el campus y se toma un coloquio de un tema, eh, el cual se hace inclusive a libro abierto. Obviamente las preguntas de ese coloquio no son directamente decime la definición de papa, sino que evidentemente te preguntaré a lo mejor qué puede ser algo blanco y que se puede comer como puré. ¿Se entiende? Eh, el segundo parcial es la presentación de un trabajo sobre relatividad, es decir, se pretende que ustedes investiguen en este caso y aprendan algún fenómeno o algún ejemplo de lo que la relatividad puede estar en nuestra vida cotidiana o, digamos, científica. Y en el tercero es exactamente igual al primero la forma de evaluar, es decir, va a haber un eh, trabajo práctico que hay que presentar informe, va a haber una teoría que va a ser evaluada con coloquio y va a ser evaluada con preguntas del campus. No obstante, lo vamos a repetir y me van a preguntar siempre antes de cada uno de los parciales. Bueno, la materia básicamente está planteada con un PowerPoint que nos va haciendo de guía, como para introducir el tema y después lo vamos discutiendo con exhibiciones que va haciendo Ana y mezclando un poquito teoría práctica como para poder integrar los temas. En este caso, por lo menos el primer semestre, no tenemos la posibilidad de discutirlo tocando el equipamiento. Y créanme que sería un problema porque con 18 alumnos no tenemos equipamiento para todo, así que habría que pensar, que obviamente lo resolveríamos, cómo hacer para
para poder hacer los prácticos. Pero lo hacemos, sin duda. Bueno, eso es lo que respecta a la materia en sí de la parte teórica. Ana, ¿querés comentarles algo vos? Sí, hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Pascual. Bueno, como Adrián dijo, voy a estar encargada de la práctica, pero en realidad todas las clases las vamos a dar en conjunto con Adrián. Les pregunto si me escuchan bien, porque mi internet por ahí es... Y no digamos que 7 llega puntos. bien. ¿Todos me escuchan bien? 7, 8 puntos se escucha. Dale, habla tranquila. No, ahora justo Bueno, parece que le dijiste que corta el video. ahí está. Ahí detengo mi video. Porque está sumamente lento. Ahí. Bueno, como les comentaba, como les comentó Adrián, perdón, me perdí. Lo que les decía es que todas las clases las vamos a trabajar en conjunto, no va a haber una diferenciación, esto es teoría y esto es práctica. Siempre en conjunto vamos a estar todos, digamos, tanto Adrián como yo, todas las clases. Les quiero mostrar, Adrián, habilitame para compartir pantalla, porque vamos a usar el campus lo vamos a aprovechar mucho, hace tiempo que veníamos trabajando con el campus, y bueno, ahora lo vamos a aprovechar aún más. Todavía no me deja. Sí, ya estás, ya Ahí está. estás. Ahí está. Te lo voy a mostrar. Veo que esto, bueno, esto lo agregaron desde la Facu. Ustedes accedieron a esa clase a través de el programa analítico y la planificación para que lo tengan. Y va a haber, bueno, si tenemos que dar algún aviso por ahí, es más cómodo usar el grupo de WhatsApp. Vamos a armar un grupo de WhatsApp y por ahí, pero bueno, vamos a comunicar por ambas vías, tanto por aquí como el grupo de WhatsApp. Acá hay otros, eso es para avisos unilaterales, ¿no es cierto? Después tenemos el foro general, si ustedes quieren hacer preguntas, lo podemos utilizar. Este diagnóstico, me gustaría que cada uno de ustedes lo complete, tomar los datos de sus celulares, así armamos el grupo de WhatsApp, y algunas preguntas personales sobre cómo están respecto a física 1, física 2, como para conocerlos un poco. Ahí se entrecortó un Porque muchas poquito. veces en Ahí está. clases surgían... Ah, bueno, vos andás avisándome. Sí, sí. No, bueno, pero el diagnóstico que le solicitabas que lo Aprendiendo completen, así. así de ahí armamos el grupo. En esta semana, así para la semana próxima ya todos tenemos el grupo. Siempre está disponible, pero en realidad tampoco lo han usado nunca. La idea es tener un espacio wiki donde muchas veces o preguntas que van más allá de la materia y se pueden plantear en este lugar de modo que todos aporten, digamos, para uso libre. Después tenemos acá, van a tener la guía de trabajos prácticos 2021. Les voy a mostrar.
esta guía de trabajos prácticos tienen, bueno, índice, ubicación, fundamentación, bueno, después lo pueden leer ustedes, los ¿Se corta mucho o es solo a mí? ¿Cómo vamos a trabajar con los prácticos? Sí, ¿Qué se puntos? corta Porque bueno, yo voy bastante. a, me Corta traje los bastante, equipos Ana. a mi casa, bueno, utilizando los equipos, eh, yo a lo mejor hablando lento me escuchan mejor. Probá a ver lento, sí, probá lento. Los trabajos prácticos los vamos a hacer eso. Los trabajos prácticos los vamos a hacer trabajando todos en un solo grupo, digamos, y después sí los informes van a ser, o sea que van a tener que formar grupos de mínimo. Es para informar la información. Este informe se haga bajo normas APA. Eso es una decisión del Departamento de Electrónica, no solo de esta materia, ya se lo van a informar en las distintas cátedras. No obstante, le vamos a dar algo de info con respecto a eso. Inclusive, discúlpame, Anne, que te interrumpa, Claro, se corta está en el bastante. campus cargada una carpeta de... Vos sabés que estás lerda, estás con un delay como de 3 Bien. segundos. Ay, no te puedo creer. Sí, 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 sí. Claro, Y bueno, es lo malo que el le quería internet y no decir, estoy en el lugar donde estaba el año pasado. sí, el tema de que Voy a ver si... hagan los trabajos con bajo normas tiene que ver con que dentro de nuestra idea de aprendizaje es no solo formarlos en lo que es la electrónica en sí, sino en muchas otras habilidades y destrezas que necesitamos como profesionales. Una de esas es la de saber presentar los trabajos bajo norma, algo que normalmente no se hace y que es de suma importancia, ni hablar para aquellos que quieran hacer un posgrado, que hoy en electrónica es bastante común, sobre todo para los que quieran irse al exterior, ¿no? Y por otro lado, otra de las cuestiones que tenemos como para que puedan desarrollar es el tema de saber exponer y armar una producción para exponer su trabajo. Son dos cuestiones que como profesionales las van a usar. La exposición se usa desde, bueno, cuando tengo una entrevista laboral hasta cuando quiero vender, si tengo una empresa o un producto nuevo y me dan un tiempo de 5 minutos para presentar mi proyecto o una tesis también, ¿no? Así que bueno, continúa Ana, por favor. Bien. Acá, bueno, lo incluí porque de los criterios, digamos, de evaluación está el trabajo en equipo y nunca en realidad hemos dicho de qué se trata el trabajo en equipo. Entonces, bueno, esto es para cuando, si quieren leerlo, yo les voy a leer nomás los títulos. ¿Cuáles son las claves para un buen trabajo en equipo? Objetivos claros y comunes, partidos, que viva lo diferente, ponerse en los zapatos del otro. Y bueno, como frase importante sería el espíritu de equipo alimenta la fuerza individual para conseguir el éxito mutuo. Esto es importante aprender a trabajar en equipo porque en la vida diaria lo van a necesitar, porque bueno, son pocos los que llegan lejos, siempre acompañados se llega más lejos. Después van a tener los criterios de evaluación de los trabajos prácticos para que vean qué es lo que se tiene en cuenta
si se presenta en la fecha estipulada, si se evidencia la comprensión del fenómeno, si se acordó no usar el Rincón del Vago como referencia, por ejemplo. Si se evidencia un buen trabajo en equipo, y les pongo, debió ser corregido más de una vez, porque yo normalmente, cuando el trabajo se hace a través del campus, yo lo corrijo y les doy una devolución. Si veo que hay errores o cosas que mejorar, tan mal o cosas que agregar, yo se los devuelvo para que lo vuelvan a entregar. Pero mal. Entonces, bueno, por eso agregué, si debió, lo agregué después Y, bueno, acá está explicado un poco lo que hay en el campus. Yo voy a volver al campus, que es lo que les estaba mostrando en un principio. Bueno, acá está la carpeta de normas APA que les decía. Esto sería la parte general. Después van a tener unidad 1, unidad que ustedes van a ver. Todo lo demás no debería verse, pero bueno, son cosas internas de la cátedra. A medida que vayamos avanzando, se van a ir habilitando. Acá a tener información, videos, simulaciones, cosas curiosas, si ustedes de todo. Y en realidad, como lo dije acá, información. Si ven algún video que les gusta, que les interese compartir, o algún simulador, cualquier cosa que aporte, es bienvenido. Así que bueno, acá van a encontrar videos que han subido alumnos, videos subidos por la cátedra, simuladores que son de mucho apoyo para comprender. Y también van a tener esta carpeta, clases, presentaciones. Dentro de esta carpeta, a ver si ya se ve, va a haber 3 carpetas, una que va a decir práctica, otra que va a decir teoría, y acá vamos a ir subiendo los PowerPoint que va a utilizar Adrián, los PowerPoint de práctica que voy a usar yo, junto con alguna guía de trabajo, de problemas sencillos, y los videos de la clase, para que ustedes los puedan ir viendo. Esto se va a subir después de cada clase, no antes. Y después, bueno, al final una pequeña encuesta, como para ir viendo cómo viene la materia, qué les parece. Realimentación unidad 1, esto es cuando terminemos la unidad, para que ustedes, digamos, digan lo que opinan, si se puede mejorar. En ese sentido, nosotros somos muy abiertos, nos gusta la crítica constructiva. Es lindo, digamos, que tener una devolución por parte de ustedes, si algo les parece que no les gusta cómo lo estamos dando, que es aburrido, el campus. Y bueno, también cuando tengamos parciales los vamos a hacer a través del campus. No tengo otra aclaración que hacer, creo que... se entendió más o menos porque se entrecortaba, pero yo creo que se interpretó. Bueno, sí, hoy te están dando recontra mal el servicio, Ana. Recontra mal, recontra mal. Sí. Bueno, algo más que faltó. Bibliografía. Normalmente usamos
o sea, en los mismos PowerPoint yo le voy poniendo de dónde, digamos, como que está basado el PowerPoint o a dónde a mi criterio me resulta que puede ser más fácil entender. En realidad son todos los libros de física que ya vienen viendo, el Sears, el Serway, y bueno, por ahí puede aparecer el Tipler, puede aparecer un Alonso, pero básicamente con Sears pueden llevarla bien a la materia. La bibliografía, como saben, acá tendría que cortar la grabación, no, de hecho no hay en formato digital para comprar. Yo he solicitado a biblioteca varias veces, en biblioteca han estado buscando junto conmigo y no está en oferta porque si no se hubiese comprado. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben y vemos cómo encontrar. Igual creo que la mayoría lo tiene de Física 2 al libro. No obstante, los formatos digitales están. Así que si alguien lo necesita, Sí. es cuestión En realidad, de el hablar. año pasado... Ah, ¿estás grabando? Para que pausa, ahí está. Continuamos entonces, este tema no se habló más. Ujú. Bueno, sí, algo, Ana lo dijo y como se entrecortaba a lo mejor no se alcanzó a notar. Esta materia por ahí cuesta entender y van a encontrar, como en esta, como en todas, en internet, un montón de gente que lo explica, algunos de maravillosa manera y otros no tanto. Pero si sirve, cualquier explicación suma, al contrario. O sea, no, para nosotros no es una amenaza que venga alguien y la explique 10 veces mejor en internet, porque suma la materia que tiene una complejidad interesante y nos van a escuchar a decir a Ana y a mí que vamos aprendiendo y vamos mejorando en darla año a año, porque realmente es así. De hecho, ni siquiera eh, cuando uno vea, y vamos, probablemente aconsejemos algunas películas, los mismos físicos que estuvieron desarrollando estas teorías dicen que si uno cree entenderla es porque no lo pensó bien. O sea que si ellos no logran eso, imagínense nosotros y ustedes que estamos aprendiendo. O sea que cualquier sugerencia, vi este tema, lo vi de acá, me gustó cómo está, bárbaro. Lo subimos, lo enganchan ahí en el campus y lo discutimos en la próxima clase como para decir, mira, yo creo que está bien, yo creo que se va por una analogía que no es tal cual y vemos. O no sé, que también es factible que podamos decirlo. Así que lo que puedan aportar suma a todos, a nosotros, al futuro de la cátedra y a cada uno de ustedes. Bueno, preguntas que tengan, sugerencias, algo que quieran decir ahora. Una pregunta, los trabajos prácticos, ¿de cuántas personas van a ser? Los informes, en realidad, el trabajo lo vamos a hacer todos juntos, porque no hay otra forma. Pero los informes de tres personas. 4 es más difícil para juntar, juntarse hoy no es difícil porque hacemos una reunión de Zoom. Pero si quieren hasta 4, hasta 4 personas, más de 4 no. Perfecto, gracias. Sí destaco lo que dijo Ana antes, los criterios de evaluación que hay, el trabajo grupal y demás. Parece tonto decirlo, digamos, ¿quién nos tiene que enseñar a trabajar grupal en esta época? Pero créanme que se nota mucho en la producción cuando el trabajo es realmente distribuido y el trabajo lleva aporte de todos. Se nota, pero de lejos. Así que considérenlo y aprendan a aquellos que por ahí les cuesta o que tienen esa dificultad, bueno, a integrarlo, porque aparte profesionalmente lo van a aprovechar mucho. Bueno, a ver, como para empezar con algo muy elemental, cada vez que yo creo un grupo de física, me pasó con Física 2, cuando por ahí hablo con física de algún lado, soy profe de física, o alguien que quiera hacerse el que sabe de física, ¿qué es lo primero que pone? Esta imagen. ¿Sí? Física, Einstein E igual a mc.
Y la verdad es que ustedes ya llevan 2 años de física y no vieron ni siquiera el nombre de Einstein, escucharon hablar. Bueno, afortunadamente ustedes sí este año van a ver de qué se trata esa fórmula E igual a mc, que de hecho no es del todo correcta como está dibujada, como está escrita, pero no importa, ya lo veremos en adelante. Pero bueno, este año si tienen que hablar de física, pueden asociar en algún momento el eje 2, ¿sí? Que se va a ver qué significa esta famosa E igual mc al cuadrado. Así que eso era como para enunciarlos. Igual paciencia, porque eso va a llegar cerca de mitad de año o después de las vacaciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo una más antes de largar la materia. ¿Cómo están? ¿Cuántos de ustedes ya tienen física 2 rendida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o 7. Ajá. Física 1 la tienen todas ya, ¿sí? ¿O no? Sí, si no, no podrían, creo. Bueno, hoy se puede casi todo, pero... Bueno. Y conmigo alguno me vio en física, sí, alguno que otro lo vi. Ignacio. Lucas, ¿vos lo cursaste conmigo o no? Sí, sí, Ah, me sí. parecía también. Va conmigo en realidad. Estaba ahí. Básicamente estaba yo aquí, ¿no? Pero bueno, a ver. Iniciamos entonces. Más o menos empiezan así, fíjense, normalmente abajo se encuentra, el que está entre paréntesis es porque a veces, según la compu que lo abro, el PDF le tengo que cargar esa página, pero es libro y página del libro. Todo lo que es física electrónica la vamos a encontrar en Física 2, en el volumen 2 de los libros. Así que bueno, veamos entonces. Adrián, antes de empezar una Sí, cosa más que no hablamos. El horario eso. va a ser siempre a las 8, ¿no es cierto? Porque ellos salen de inglés a las 7:30, tengo entendido. Por eso siempre arrancábamos a las 8, para que tengan un poco de tiempo para distenderse. Claro, a ver, la idea, vamos a dejar de compartir si los veo todos. Normalmente en la práctica lo hacíamos a las 8 por eso, porque entre que salían se acomodaban y demás. Hoy acá, como quieran, si quieren que arranquemos antes no hay problema. Me parece si termina en inglés 7:30 y arrancar ahí al toque, es un poquito que se tomen algo, aunque sea un vaso de agua, vendría bien. Pero podríamos arrancar 8 menos cuarto. No sé cómo lo ven todo, o quieren que lo dejemos a las 8. Ahí pueden votar. Levantan la manito si les parece bien la 8. A las 8 hay 1, 2. El resto prefiere 3. Y hay 4 o 5 nomás. A ¿El ver, resto prefiere 8 menos cuarto? ¿el resto prefiere las menos cuarto? Levanten a ver. No, o sea, están en la misma entonces. 3, 4, 5, 6. Son mayoría, sí. Sí, mayoría de las menos cuarto. Sí. Bueno, entonces vamos, la clase que viene arrancamos 19:45, después lo ponemos en el campus para evitar errores y listo. Continuamos entonces, 19:45. Bueno, la pregunta. A ver, vamos a ver. ¿Qué ven ahí? Una gota de agua Sí, cayendo. una Un gota que impacto, ya cayó, de hecho, ¿no? claro. Ahí que hay una Una campana. campana.
¿Puede haber alguna relación entre la campana y la gota de agua? Acá tenemos un barco. ¿Hay relación entre este barco? Bueno, el barco, la gota podría ser, ¿no? La campana, ¿qué tiene que ver? Ahí, un equipo de audio. Estaría un poquito como que estamos 2-2, digamos, ¿no? Como el Barça hoy. No, 1-1 terminó el Barça hoy. Y ahí, vamos a darle una más. Ahí ya está. Bueno, a ver, con lo que tenemos acá, ahí tenemos otra. Y ahí tenemos otra. ¿Ustedes ven alguna relación en todas estas imágenes? En todas hay ondas. Ondas. Exactamente. Todas son fenómenos ondulatorios. ¿Sí? Distinta frecuencia, obviamente, o distinta longitud de onda, pero en todas hay ondas. ¿Sí? Y hasta distintos fenómenos se van a apreciar dentro de las ondas. ¿Sí? Porque esto que vemos acá es una deformación de un espacio-tiempo, sin embargo, hay una asociación con una onda. Y acá en realidad estamos viendo una onda media con una forma rara, que también tiene que ver con el criterio onda. El resto, obviamente, acá estamos viendo en realidad, un filtrado o bajar o una representación de ondas de altísima frecuencia que se representan a otro valor para poder verlas, ondas de luz, ondas de sonido, ondas en un medio como el agua. Bueno, justamente lo que tienen en común es que todas son situaciones que, fíjense que hay una propagación en el espacio, o sea, en un tiempo y un espacio yo tengo una propagación. Es decir, si me vuelvo a concentrar, por ejemplo, acá, esta foto es un instante definido y en ese instante yo veo esta imagen con unos círculos ahí que al instante siguiente estos círculos ya van a estar en otro lugar. Pero todo tiene que ver con eso, con el movimiento ondulatorio, que es como se definen a las ondas. Bien, ¿y qué es este famoso movimiento ondulatorio o cómo lo vamos a manejar? Bueno, a ver, las ondas de radio. Tiene que ver con tomar, ustedes ya han visto los campos, que es un campo en física, digamos, ¿no? Han visto una variación del tiempo, de campos en el tiempo, digamos, cómo varía. Pero fíjense las tres características que estoy dando. Es decir, tengo una propiedad que está descrita en un campo definido, ¿sí? Puede ser en 3 dimensiones o en 2 o en 1 inclusive. Que varía con el tiempo, ya ahí ya es otra cosa distinta. Nosotros muchas veces hemos visto campos estáticos, sobre todo en electrostática, por ejemplo, pero a su vez genera perturbaciones en otros lugares diferentes a donde están generados. Es el caso que vimos, por ejemplo, de las olas, es decir, la lancha pasa, yo estoy lejos de la lancha y sin embargo la ola viene y me perturba el agua a mí. Bueno, este movimiento ondulatorio va a tener una onda asociada, o sea, hay una forma de escribirlo y es a través de las ondas. Es decir, que matemáticamente ustedes saben que la física, como bien dije antes, se encarga de explicar cómo funciona la naturaleza. El problema es que para explicar cómo funciona hay dos formas. Si yo te lo explico como es ahora, le va mucho tiempo y es difícil de replicar de una manera precisa para todos. Entonces, para eso se inventó la matemática, que es un lenguaje inventado por el hombre, que tiene la maravillosa característica que puede describir cómo funciona la naturaleza con
un resumen muy simplificado de símbolos. Entonces, a través de una función, que es una función de onda, yo explico cómo funciona la naturaleza. De la misma manera que cuando yo decía fuerza igual a masa por aceleración, yo estoy describiendo cómo funciona ese movimiento gravitatorio, ¿sí? De cuando yo le genero una aceleración, o si le genero una fuerza a una masa determinada, voy a tener una aceleración. Bueno, a ver, ¿cómo es la función de onda? O sea, la descripción matemática de esta onda, o la que nos explica cómo funciona una onda, cómo es un movimiento ondulatorio. Dado una función cualquiera, fíjense la que está dibujada, es una función hecha arbitraria de cualquier manera, donde evidentemente yo voy a tener un eje con valores espaciales, x, y un valor zeta de la función de x, o sea, un valor de amplitud en función de ese desplazamiento x. Entonces voy viendo en esta foto que para distintos valores de x yo tengo distintos valores de zeta, que no tiene nada de raro, es una función común como la que hemos visto ya, o sea, una función de x, zeta está en función de x, o y está en función de x, podría ser tranquilamente lo mismo. ¿Qué pasa si a esa función de x yo le hago x menos a? En realidad a lo tomo como una distancia bien definida, entonces le resto x a. Bueno, acá tendría dos cuestiones, o sea, si yo a esta función la represento en x menos a, en realidad lo que tengo, ¿qué es? A ver si alguien me puede responder. ¿Dónde graficaría yo una función en que x, a esta función x menos a? ¿Cambia en algo el dibujo? ¿No lo estaría desplazando hacia la derecha por A? Exactamente, Mateo. O sea, yo lo desplazo. Si a es positivo, porque a podría ser positivo o negativo. Si a es positivo, lo desplazo a la derecha. Y obviamente si a es negativo, lo desplazaría a la izquierda. Entonces, en función de ese valor de a, yo tendría esa misma función desplazada a la izquierda o a la derecha. Pero eso sí, siempre la misma función, la misma forma. O sea, a mí no se me modificó esa perturbación que yo hice en la función zeta. O sea, la curva se desplaza totalmente rígida, para un lado, para otro, ¿sí? En función del valor de A se me va a desplazar más o menos y depende el signo de la misma. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué esta función zeta así la interpreta? Bueno, porque este A ahora le agrega una nueva variable. O en realidad, sí, le agrega la variable tiempo, ¿sí? Ya sabemos que un espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces, si A es velocidad por tiempo, y yo reemplazo la función zeta y ya va a ser en función de x y de t, ¿sí? Yo voy a tener esta función, o sea, x más menos velocidad por tiempo. ¿Por qué más menos? Porque obviamente si la velocidad es positiva es una cosa y si la velocidad es negativa, b es menos, va a ir para el otro lado. T, como ya sabemos, no ha aparecido todavía posibilidad de que t sea un valor negativo. De esa manera, entonces, yo voy a tener una función zeta que va a estar dependiendo de dos variables en forma simultánea, de x y de t. ¿Sí? ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, esto es la diferencia con todas las funciones que yo ya he visto hasta el momento. Es decir, yo voy a poder asegurar que estoy ante un movimiento ondulatorio, ante una función de onda, cuando yo veo que esa variable o esa función tenga dos argumentos en conjunto. O sea, tenga el argumento x y t dentro de la misma función, pero de esta manera, digamos, ¿no? Es decir, x más menos bt. ¿Sí? Después ya veremos otras fórmulas. Pero de esa manera, entonces, yo voy a tener una función que rígidamente, como representamos acá en esta foto, que es la única foto que encontré que me gusta tal cual, pese a que es fea, es vieja y está en mal estado, del Alonso, donde yo veo que la función se me puede ir desplazando a una velocidad t, ya sea en un sentido o en el otro,
sin inconveniente y siempre voy a tener un movimiento ondulatorio. ¿Qué significa esto? Bueno, que esta perturbación que yo generé acá, que podría haber sido un golpe, la piedrita que cayó en el agua, ¿sí?, me generó esa ondita, ese pulso. Y ese pulso, un solo pulso, después podría haber generado más, o la función podría haber sido mucho más compleja, pero ese pulso, disculpen, olvidé conectar el... Algo me faltaba y no recordaba qué era. Ahora sí. Ese pulso, que podría ser, en vez de ser una función así, algo mucho más complejo, lo que sea, mientras no vuelva para atrás en el tiempo, se iría replicando para acá y para allá. O sea, va pasando, la ola pasó y se desplegó. De la misma manera que una radioemisora emite, ¿sí?, la voz, y esa voz va y se va. Se aleja, pero va tal cual la voz, ¿sí? Después veremos otros fenómenos que van sucediendo en el camino, que se atenúa y demás, pero no tiene que ver en sí con el movimiento ondulatorio o con la función puramente de la que hablamos. Veamos cómo es esto del movimiento ondulatorio entonces en este simulador. Les recomiendo, les va a ser práctico, lo vamos a usar mucho a este simulador, es muy simple, de la Universidad de Colorado, se llama FET, tiene posibilidad de bajarlo para trabajar offline. Les muestro cómo se baja. Esperen En el que... campus No, también sí. está. Ah, está, listo, si está, ya está, no me preocupo. Vamos a compartir ahora el simulador. Bueno. Están viendo todos la pantalla amarilla del FED, ¿no? Sí. Sí, Sí. profe. Perfecto. Bueno. ¿De qué hablamos entonces con este fenómeno de movimiento? Justamente de una perturbación. Entonces, ¿qué es una perturbación? Esto. Como verán, yo la hice y se va tal cual, y se aleja. Pero siempre con una velocidad, que la velocidad yo después la podré variar, podré hacer lo que sea, pero se va a ir alejando, ¿sí?, manteniendo siempre esa forma de la función. De hecho, podría enviar un pulso directamente y se va a ir alejando. De hecho, podría bajarle la velocidad en que se aleje. Pero yo tengo esa característica de el movimiento ondulatorio. Bueno, esta función entonces es la famosa curva viajera que se llama, y es la representación de lo que es una onda. Ahora bien, como nosotros hemos visto ondas y hemos visto formas raras, acá aparece un concepto matemático que ustedes habrán escuchado en análisis inclusive, que es Fourier. ¿Escucharon hablar de Fourier? De la transformada, de la serie, algo de eso. Sí, sí. Bueno. Y habrán visto cuando se analizaron, por ejemplo, en Física 2, y donde se puede meter un poco algún fenómeno periódico o un movimiento ondulatorio que no se define como tal en ese momento, que sí lo es, la generación de una onda de corriente alterna es un movimiento ondulatorio, que normalmente se trabaja con funciones senoidales o cosenoidales, que es lo mismo, es cuestión de dónde la comienzo a medir, digamos, pero son básicamente igual. Bueno, ¿por qué función senoidal? Porque usar la función senoidal es mucho más simple que una función con una forma rara como la que veíamos recién, donde para poder describir la forma esa, evidentemente tendría que estar integrando esa función, y muchas veces la integración no resultaría fácil y habría que aplicar métodos mucho más complejos.
En cambio, las funciones senoidales o cosenoidales son bastante simples de trabajar matemáticamente. Entonces, para eso es que vamos a empezar a trabajar con funciones senoidales, porque después, créanme, gracias a Don Fourier, uno puede irse de una manera bastante simple, por lo menos en lo que es analítico, no así en el cálculo, pero sí en la interpretación del concepto, a la forma de onda que a ustedes se les ocurra. Esa que estuvimos viendo recién. Entonces, si yo represento una función senoidal armónica, evidentemente yo voy a usar la función zeta x de t, es decir, esta característica de que es el x, t ahí me está diciendo es una función de onda. Obviamente la igualdad tiene que demostrar que está. Y fíjense que en este caso me lo está diciendo porque yo tengo un zeta 0, perdón, que obviamente me está dando un valor cuando el seno vale 0. Perdón, cuando el seno vale 1, ¿sí? O sea, un valor típico de una función senoidal. Y después me da un argumento que es un valor k, que multiplica por esto que ya vimos antes, que es x menos bt, es decir, la función con doble argumento en x y en t. Lo que voy a hacer a ese valor k es meterlo adentro, y este valor k, ¿alguien escuchó hablar de este k en algún lado en lo que es ondas? ¿Qué puede llegar a ser? ¿El número de onda? Exactamente. Este valor k es un número de onda. Voy a decir, pero ¿cómo, de dónde lo saco? ¿Cómo lo meto? Bueno, recuerden algo. Normalmente uno utiliza la matemática para interpretar algún concepto fácil y poder asociarlo de una manera concreta. Pero veamos, a ver, si la función es periódica, sabemos que se tiene que repetir este x, esta distancia, a donde yo voy a ver la onda, cada 2pi. ¿Estamos? O sea, cada 2pi tendría que volver a repetirse la misma función senoidal para que sea siempre igual ese valor de la función. Entonces, ¿por qué sobre 2πk? Bueno, porque este número de onda, en realidad, tiene que ver con la longitud de onda, que es la distancia que tengo entre dos puntos de esa onda senoidal. Vamos a dibujarla. Por ejemplo, entre este punto y un valor igual en que la función tiene exactamente la misma derivada. Es decir, si esto es x, ¿sí? Y esto era zeta, perdón. Evidentemente este valor está en el mismo valor de zeta y a su vez x fue una longitud de onda, que es este valor que vemos acá. Estamos hablando de distancia, así que podríamos hablar de metros tranquilamente. Y esto es lo que me define a mí el número de onda. Y entonces, ¿y para qué lo meto ahí? Bueno, a ver. Por otro lado, veamos el argumento y vamos desglosando un poquito esta función senoidal kx, kbt. K por b, la velocidad por el número de onda, me da un valor que ustedes ya vienen utilizando también, que es el omega, que tiene bastante que ver por el tipo de movimiento con el que yo genero una senoidal, ¿no es cierto? Bueno, es decir, nos da una frecuencia angular. O sea, ya implicaría una especie de giro de un fasor o algo por el estilo. Si yo reemplazo matemáticamente, entonces 2pi, tengo 2pi por frecuencia, y ahí obtengo que la longitud de onda tiene que ver con la velocidad y la frecuencia de esa onda viajera. Entonces, ¿cuál es la idea? Esperen que me pongo ahí. Y ahí obtengo periodo. Este número de onda es una forma de decirme cómo va a estar repetida o cómo se me va a estar repitiendo esta onda en el tiempo.
¿sí? Tiene que ver con la longitud de onda de esta frecuencia, de esta función. Y bueno, y a partir de ahí en realidad yo voy a ver que en vez de usar K por B, voy a terminar usando este famoso omega, que es la frecuencia angular. Y si yo reemplazo este omega por sus verdaderos valores o por el número de onda, puedo obtener que es lo mismo a 2pi por la frecuencia o a 2pi sobre el período, ¿sí? Y esto termina dando la famosa equivalencia que velocidad sobre frecuencia es igual a longitud de onda o velocidad igual a lambda por f. Acá les quiero hacer una pregunta, porque no sé si me apuro un poquito o no. El concepto de longitud de onda, de velocidad y de frecuencia, no de velocidad más que de longitud de onda, de frecuencia y de periodo, ¿lo conocen? Sí. Bien. Sí. Bueno, me alegro. Como electrónicos en realidad se usa bastante, ¿no? Bueno, ya saben que frecuencia y periodo, uno es la inversa del otro, ¿no? La unidad de frecuencia es el hertz, como siempre digo. Bueno, entonces, ¿a qué termina llegando esto cuando yo reemplazo este famoso número de onda en una fórmula que ya me quede con más, más concreto, más fácil de ver? Bueno, es a esta fórmula que vemos en verde, ¿sí? Donde ya tengo un argumento kx menos omega t, evidentemente ese menos, ¿sí? Es y no es, porque todo va a depender del valor de omega, si es positivo o negativo. Pero sí, cuando yo esté ante la presencia de una función de este tipo, ineludiblemente voy a tener una función de onda. ¿Por qué? Bueno, porque si bien K y omega podrían ser son dos multiplicadores de T y de X, ¿sí? Y normalmente los uso así, tengo en el mismo argumento X menos T que no puedo separarlos y unos interfieren con el otro y eso es lo que define la función de onda. O sea, cuando ustedes vean ese argumento kx menos omega t, es decir, x y t restándose juntamente, yo estoy en presencia de una onda, un movimiento ondulatorio, y es lo que voy a empezar a aplicar en toda la materia. Es decir, algo que no les repetí al principio, si bien el concepto de onda lo van a usar mucho ya como concepto de onda en todo el espectro que vemos, cuando tomemos la última parte de la materia, la física cuántica se basa muy fuertemente en la mecánica ondulatoria, o sea, en este fenómeno y en poder interpretar el fenómeno de onda. Bueno, ahí tenemos otra forma de verlo, que en lugar de representarlo con número de onda y con omega, lo representamos con longitudes de onda y periodos. Pero ven que siempre tengo x y t, en donde uno resta al otro. Sea seno, sea tangente, sea lo que sea, ¿no? La función, el argumento es x menos t. Bueno, ¿y esto qué implica que tengo x menos t? Justamente tengo dos periodos y cuando yo dibujo la onda, fíjense esto, yo podría dibujar una onda así, lo han hecho, y yo acá les pongo, esto es t, y esto es la función zeta, y ustedes me dicen, ¿está bien esto? Sí, y si yo les digo, de acá a acá, si yo mido, ¿qué tengo ahí? Lambda. No, yo tengo t acá, ¿eh? El periodo. Tengo el Ya. periodo, podemos ponerle p o podemos ponerle t. Sin embargo, esa misma función, la misma, yo la represento bueno, no le vamos a dar bola a la fase ahora, para no ponerme a pensar yo si está bien o mal, y para no dibujarlo complicado. X, y acá otra vez cita, y yo ahora te digo, ¿qué tengo de acá a acá? Y ahora sí que me decís que tengo. Longitud de onda. Ahora sí tengo lambda. Entonces, hablamos de una misma función que evidentemente la puedo graficar de dos maneras distintas, a través de t y de x. Ahora, ¿y cómo hago esto? Bueno, en realidad lo que debería hacer es, si yo voy a graficar t, x va a tener que estar quieto en ese momento, porque no podría graficar simultáneamente las dos en un plano.
Está porque en un plano que tengo dos variables únicamente, la función y una de las variables que va alternando. Entonces, la otra en este momento está quieta. O sea, yo mantengo un valor de X definido y veo cómo varía su tiempo. Y en otro caso tendría un valor de T fijo y en ese momento que yo saqué la foto en T, esto sería una foto de cómo va la onda, tengo la longitud de onda. Es decir, yo tengo dos periodicidades, el espacio y el tiempo. Ah, pero ¿cómo es esto? Bueno, vamos a ver, veamos. ¿Qué es lo que quiero decir esto de las dos periodicidades? Vamos a poner un oscilador. Vamos a poner más. Bien, a ver, yo acá tengo una regla. Entonces, si yo paro esto, ¿qué puedo medir acá? Si Y la tengo una longitud de regla. onda. Claro, pero ¿por qué puedo medir la longitud de onda? Porque es en este tiempo exacto, en un tiempo t, porque está detenido el tiempo, ¿sí? Si yo no lo detengo, ¿qué pasa? Es esto. ¿Cómo mido la longitud de onda ahí? O sea, para medirlo, puedo ser rapidísimo, pero en ese momento yo tuve que detener y mido la longitud de onda. Entonces digo, tiene 4,3, 4,2. Tienen que apago el aire y me estoy enfriando demasiado. Entonces, yo tengo una función de un movimiento ondulatorio, sí la tengo, porque veo que se desplaza en el tiempo. Yo veo que se va yendo, ¿sí? O sea, que se aleja ese. Fíjense que... Vamos a bajar un poco, a ver. No, así no. Lo que pasa es que es difícil. Ah, le vamos a dar frecuencia más baja. Ahí. Así vemos. Bueno, a ver. Si yo veo, el punto alto va yendo, ¿sí? Ahí va, alto, alto, se aleja, se aleja, se aleja. ¿Está? De hecho, lo voy a poner arriba para que lo verifiquen. ¿Lo ven cómo va? El máximo de amplitud de la onda se va desplazando en el tiempo. Se me va alejando. Pero a su vez, en ese mismo instante, ¿sí? O si yo lo quiero decir, o sea, si yo fijo un tiempo, yo puedo definir una posición definida y podría medir una longitud de onda, ¿sí? A su vez, si yo fijo un X, por ejemplo, el X que voy a fijar es el de esta bolita verde, yo voy a ver en ese espacio, en este determinado espacio, cómo varía en el tiempo la función. Entonces, por eso tengo las dos entradas. O sea, yo fijé el espacio, digo acá, en este punto, y en el tiempo, ¿cómo varía? Bueno, aumenta de, vamos a ponerlo en 0. Aumenta de 0,8 a menos 0,8. ¿Está? Y yo ahí estoy viendo, fijando el espacio y estoy viendo el tiempo. En cambio, si yo fijo el tiempo, yo ahí puedo ver el espacio. Es decir, en un tiempo determinado, que es el que yo frené en este momento, puedo decir qué posición tiene en donde yo quiera. Eso hace a lo que es las dos... Estamos de nuevo en el PowerPoint, ¿no? Sí, sí. Bien, eso es lo que es la gran diferencia con todas las funciones que yo tengo. O sea, yo tengo dos periodicidades, una longitud de onda, otra mido el periodo. Ahora, las dos conviven, pero si yo quiero hacer una visualización, una foto, tengo que frenar una de las dos. O paro el tiempo o paro el espacio y mido en ese momento. Bien. A ver, bárbaro. La función de onda ya la tenemos. Dijimos, yo tengo una función x menos b por t, ¿sí? Y vamos a buscar algo más genérico todavía. Bueno, a ver, vamos a tomar dos funciones de onda. Una que vaya por un lado y otra que vaya para el otro lado. Por eso le puse velocidad
negativa a esta, ¿sí? Porque la función es menos bt, acuérdense, y velocidad positiva a la de la función 1. Recuerden eso de, esto lo recuerdan ustedes más que yo, sin duda, de la derivada de y con respecto a x, o sea, la derivada parcial de y con respecto a la función u y la derivada de u con respecto a x. Ni me voy a... De esto me tiene que enseñar usted, así que no me voy a tener. Pero bueno, les presento esto. Derivada segunda de zeta con respecto al tiempo 2 veces es igual a velocidad al cuadrado derivada segunda de zeta con respecto a x 2 veces. Bueno, ¿qué es esto? Bien, esta es la ecuación diferencial de la onda. Es decir, que yo voy a poder identificar de dos formas una onda en realidad. La voy a poder identificar por la solución, o sea, cuando yo veo la función x menos bt, ¿sí? Fíjense que esta es más general, ha sumado un montón de funciones x menos bt. Esto va a terminar dando a lo mejor no una forma senoidal pura, va a dar cualquier cosa, pero sí que se va a estar moviendo en el tiempo. Y voy a poder plantear una ecuación lineal, que es esto que vemos abajo, ¿sí? De cómo es la ecuación diferencial de la onda. O sea, a partir de esta ecuación diferencial, que la vamos a usar, la vamos a ver sobre todo de manifiesto en determinados fenómenos, vamos a terminar pudiendo encontrar soluciones para casos concretos, que son como estas que vemos acá arriba. Bien, a ver, vamos a ver ejemplos muy simples de ondas y de fenómenos ondulatorios que se manejan en esta primera parte en lo que son medios materiales. Si ustedes me permiten, vamos a ver si logramos poner sobre la mesa una simulación como para que veamos algo. No sé cómo va a salir. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. A ver, Sí, sí. con el rostro. Bueno, lo que tengo acá, ¿alguno vio Toy Story? ¿Vieron el caballito? Sí. No, es un perrito, un salchicha es, de Toy Story que tiene el cuerpo que es un resorte. Bueno, yo me comí en un pancho el salchicha y me quedé con el cuerpo. Lo que tengo acá es el cuerpo del salchicha, es un resorte de ese tipo, digamos, que es un resorte que tiene la particularidad que es muy fina, es como una chapa devanada pero vertical. Bueno, ¿qué quiero mostrarles con esto? Bueno, ¿cómo se propagan las ondas? Lamentablemente no tengo una mesa que sea lo más accesible porque tiene vidrio y no tenemos el medio adecuado, pero creo que se ve. Bueno, lo que tengo acá el resorte, yo para manifestar ondas en un medio en un medio material como este, tengo dos formas. Una es a través de este tipo, y yo lo que podría hacer es, en esta punta, darle un empuje hacia allá, ¿sí? De una manera brusca. O sea, generar un pulso como si yo le pegara
de frente a esto hacia allá. ¿Y qué es lo que voy a lograr? Fíjense. ¿Ven? Si bien es lerdo, es lerda la cámara, ¿se alcanza a ver un manchón que pasa hacia allá? Sí. Es decir, el Sí, sí. resorte se comprime y se va desplazando comprimido hacia allá. Es esa función zeta que vimos recién, yo genero un pulso que se va expandiendo hacia el otro lado que yo voy transmitiéndolo. Si esto en vez de ser un resorte fuese una barra, y yo a esta barra sólida, así como la veo, esto debe tener más o menos un diámetro de unos 6-7 centímetros, golpeara de este lado con un martillo en la punta de la barra, tendría este mismo movimiento en la estructura de la barra. Obviamente no lo sentiría tan fácil como en un resorte, pero esa deformación, esa transmisión de onda estaría, de hecho, de aquel lado yo podría escuchar el impacto que yo hice de este lado. Bueno, esta hay que ver si me sale. Va a ser más difícil. Porque les comento, justo ayer se me rompió el celular, así que no puse el celular. El otro celular se me rompió hoy, el muleto, así que estoy medio... A ver. Sí. ¿Sabes qué? Vamos, préndeme aquella luz. Porque esta me alumbra, sí. A ver si podemos dar... Sí, ahí puede andar. A ver. Bueno, lo que tengo ahora es un resorte que debe tener 1,5 centímetros de diámetro. Obviamente en este caso está el resorte devanado uno al lado de otro, como muy similar a los que ven en los sillones, nada más que es una barra larga de 2 metros. Si yo genero un movimiento de este tipo, yo le voy a estar transmitiendo, o sea, el movimiento que hago con la mano es así, y voy a estar transmitiendo también un pulso. A ver si se alcanza a ver. Se ve bárbaro. ¿Se ve? Sí. Bien. Bueno, esto es física aplicada con lo que hay. ¿Prendes esa luz? Bueno, eso que vimos ahí, obviamente usamos resortes porque por las características mecánicas se potencia aún más el fenómeno, pero si en vez de un resorte eso fuese una barra, yo a la barra le hago ese movimiento así ondulatorio, la barra también recibiría en la punta un movimiento de este tipo, obviamente de menor magnitud, pero esa transmisión, ¿sí? Ese fenómeno ondulatorio se da en los medios materiales. Entonces, si yo tuviese una barra de este tipo y le aplico una fuerza así, ¿sí? Un golpe como hice con el primer resorte, evidentemente esas moléculas de la barra se comprimirían y después se expanderían de la misma manera que hizo el resorte y se iría transmitiendo, en caso de ser un movimiento ondulatorio, a lo largo de toda la barra. De ahí que yo estoy viendo acá un diferencial de X y acá estoy viendo un diferencial de X más un diferencial de zeta. O sea, la deformación, ese zeta que yo vi en el simulador que era en altura, acá podría ser o en presión, ¿sí? O en deformación, pero longitudinal y no transversal como se da en los otros casos. Ahora bien, bueno, para no perderlos acá, si
creo que en física 2 se ha visto, la hemos tocado, no obstante se las comento porque es algo que la ley de Hooke se utiliza en un montón de soluciones de la ingeniería, se toma en cuenta, de hecho en todo lo que es medición de deformación sí o sí está, y tiene que ver con una relación que hay de cada material con la deformación que éste produce en función de la fuerza o la tensión que provoca. Y bueno, la ley de Hooke busca en lo que es sensores trabajar en esta zona del material donde es lineal, entonces la deformación es perfectamente lineal y fácil de medir y de hecho en general el material vuelve a su estado. Pero bueno, continuamos con el tema. Si yo planteo matemáticamente esto, y en el Alonso está clarísimo y lo puedo ir disgregando cada uno de estos temas para aquellos que le interesen más, pero bueno, planteo la fuerza que aplico acá a través de la ley de Hooke y la deformación que tengo, fíjense, derivada, y a su vez derivo esta fuerza, termino obteniendo con esto esta función. Esta función realmente, o sea, yo ya tengo esta ecuación diferencial. Y si ustedes se fijan en esta ecuación diferencial, derivada segunda de zeta con respecto a tiempo 2 es lo que vemos acá, o sea, la ecuación diferencial de una onda, que yo les dije por definición es esta, y derivada segunda de zeta con respecto al espacio 2 veces está acá, y me queda este término, lambda sobre rho, que es justamente un término que debería ser lo mismo que velocidad cuadrada. Bueno, y ahí reside justamente la solución. Este término, lambda sobre rho, termina siendo la raíz cuadrada, o sea, la raíz cuadrada de lambda, perdón, de Y, que es el módulo de Young, sobre rho, termina siendo la velocidad de la onda. O sea que yo, cuando quiero saber a qué velocidad se mueve una onda en un medio material, por ejemplo, hierro, fíjense, yo acá tengo el módulo de Young y la densidad del hierro la puedo saber tranquilamente. O sea, yo puedo saber a qué velocidad se mueve dentro del hierro esa onda, ¿sí? De hecho, podría saber la velocidad del sonido si golpeo y quiero saber cómo se mueve un sonido ahí adentro. Bueno, y esto es muy simple de definir, o sea, yo matemáticamente lo puedo llegar muy fácil. Este desarrollo a principio lo hacíamos, no considero importante aprenderlo a hacer, pero sí que tengamos este concepto. Y algo importante en los medios materiales como para saber de qué depende esta velocidad. Fíjense esto. Normalmente, cuando yo quiero empujar a algo, ¿sí? A ver, una pregunta de física 1, usando la segunda ley de Newton. Si yo tengo algo que tiene una masa de 10 kilos y lo quiero empujar, y ahora te digo, bueno, ahora le agrego una masa de 100 kilos, ¿qué va a pasar? ¿Lo puedo empujar más fácil o más difícil? Más difícil, Más difícil. ¿Por qué? porque tiene mayor cantidad de movimiento. Mayor cantidad, claro. ¿Y eso qué es? Bueno, es lo que normalmente se denomina fuerzas de inercia, ¿sí? O sea, dificultan a que mueva, ¿sí? Cuanto más masa tiene, más difícil se me hace mover algo, o si está en movimiento, que en el caso de la segunda ley de Newton, si lo quiero frenar, más difícil es frenar. O sea, no es lo mismo frenar un camión que frenar una bicicleta. ¿Está? Entonces, en las velocidades de medios mecánicos van a ver que las fuerzas de inercia, es decir, lo relacionado a la masa, la densidad es una masa por unidad de volumen, ¿sí? Están siempre en el dominador de este concepto de velocidad. Y las fuerzas de restitución, ¿qué es de restitución? Bueno, porque el módulo de Young, como bien les mostré acá, tenía que ver con esa capacidad que tienen los materiales para volver a su posición inicial, ¿sí? O sea, un módulo de restitución es lo que hace que el resorte actúe como resorte y vuelva a su posición inicial.
¿sí? Es porque está trabajando y gracias a este famoso módulo de Young hace que si no supera una fuerza tal que rompa el resorte y queda abierto, va a volver a su posición, ¿sí? El hierro, habrán visto por ahí que yo doblo un poquito y vuelvo sin ningún problema. Hierro y lo que sea, en realidad la mayoría de los metales pasa eso. Entonces, yo esta velocidad la voy a tener relacionada a estas dos magnitudes, la restitución y la inercia. Veamos otro ejemplo. Profe, una pregunta. Sí, ¿Eso era una P o una RO? Lo de no, es lo que una RO, están. ¿Y eso a qué hace referencia? a densidad volumétrica. Claro, gracias. Veamos otro ejemplo. Lo mismo, a ver, de hecho, el típico ejemplo, la voz humana, o sea, ¿qué es mi voz? Mi voz es una membrana que genera, a partir de que sale de la boca, un empuje del aire, de la columna de aire. Si yo me abstrayera, después hay otro fenómeno, de hecho hay una experiencia que la van a hacer con Ana, y armás un cilindro concreto a la salida de mi voz, yo podría estar moviendo esa onda a través de ese cilindro, ¿sí? Y evidentemente el comportamiento de esa columna de gas, en este caso aire, sería exactamente lo mismo, o sea, yo lo comprimiría y esa compresión iría moviéndose a lo largo del tiempo, como vimos en el primer ejemplo del resorte. Bueno, yo podría plantear las ecuaciones de campo, en este caso las planteo por presión. Ya vamos a ver en lo que es audio, se pueden analizar, sonido o ondas de gases se pueden analizar por distintos fenómenos. Ahora vamos a hacer de presión, ¿sí? Es decir, fuerza es difícil hablar en un gas, porque obviamente necesito compararla con un área, porque no puedo empujar una molécula sola. Pero este concepto de presión tiene que ver con lo mismo que vimos antes. Si yo trabajo algebraicamente esas dos ecuaciones de campo, es decir, la presión y la derivada, voy a obtener nuevamente, fíjense, la misma relación de antes. Y observen la misma característica. En este caso, en vez de tener un módulo de Young, tengo un módulo de elasticidad del gas, que también es una característica de los gases, ¿sí? Es decir, de cuánto difícil se hace sacarlo de su posición inicial, y una fuerza de inercia que tiene que ver con la masa también, que en este caso es ρ sub 0, o sea, otra densidad en función, o sea, que una masa en función del volumen. O sea que tengo el mismo fenómeno ondulatorio si yo golpeo una barra o si golpeo una columna de gas. Bueno, acá hay un pequeño detalle que agregamos en el caso que el proceso sea adiabático, que es lo que sucede cuando normalmente transmitimos audio, sonido. Por las características del mismo no se da un intercambio de calor, ¿sí? Por la velocidad que tiene ese fenómeno ondulatorio, no hay un intercambio de calor, entonces se da un proceso adiabático. Y al ser un proceso adiabático, esa velocidad, si bien depende de K y ρ sub 0, vamos a ver que hay una proporción directa con la temperatura del ambiente donde se mueve. Y esto después va a aparecer, y lo vamos a ver más adelante, que no es lo mismo la velocidad a 20 grados Celsius que la velocidad del aire a menos 50 grados Celsius, como puede ser que está cuando estamos en altura, ¿no? A 1000 metros de altura o algo por el estilo, o a 2000 o a 6000 metros o a 10.000 metros de altura. Vamos a ver otro ejemplo, es decir, en este caso es la cuerdita, como lo que vimos recién, ¿sí? La cuerda que yo muevo, la barra grande que muevo, el segundo resorte que muevo. Bueno, evidentemente este resorte, yo también puedo hacer un analizador de las ecuaciones de campo, qué sucede con la tensión y demás acá, no me interesa, pero sí observen esto. Nuevamente estoy, perdón, ante el mismo fenómeno de, ahí me faltaron los dos signitos, de una velocidad definida en función de t y de mu. ¿Y este mu qué es? Bueno, va a ser exactamente lo mismo. Acá lo vemos
de otra manera. En vez de tener una simple cuerda, tengo una barra más gruesa que le provoca el mismo movimiento, ¿sí? Este movimiento perpendicular a cómo se va a mover la onda. Y también voy a tener una velocidad definida por dos variables. Bueno, en el primer caso vemos que T tiene que ver con la tensión. Ni siquiera sé cómo bajarle el volumen a esto. Qué cosa, no tengo pantalla. Con la tensión de la cuerda. Entonces, fíjense cómo esa tensión que siempre dijimos es la restitución, cuando yo más fuerte tenso una cuerda, más va a tender a alinearla, o sea, más va a tender a su posición inicial, ¿sí? Y a su vez va a tener el cociente, que es una mu, que es una densidad, en este caso es mu y no es rho. ¿Por qué? Porque es lineal, porque esta densidad, al ser una cuerda, no debería tener volumen, sino que es simplemente una línea, pero sí con densidad, un hilo de mayor o menor densidad. Es decir, nuevamente tenemos la restitución sobre la inercia o la masa, y la velocidad depende de esto. Acá pasa lo mismo. En este caso, este G es, en la tabla que vimos antes, que yo le mostré el módulo de la ley de Hooke con módulo de Young, aparece, o sea, el módulo de Hooke en la ley de Young, aparece un módulo que tiene que ver proporcional al otro y que tiene que ver con, en vez de apretar o ver cómo se forma el acero cuando yo lo comprimo así, cómo trabaja cuando lo quiero cortar, digamos, ¿no? Como si quisiera cortar un fideo, un paquete de tallarines. Básicamente las proporciones son las mismas y nuevamente me aparece la densidad abajo y arriba este módulo que tiende a evitar la deformación. En resumidas cuentas, lo que hemos visto es que todas las ecuaciones de movimiento ondulatorio en lo que son medios materiales, ¿sí? Por lo menos en lo que es gas y en lo que es sólidos, la ecuación diferencial siempre me describe el movimiento ondulatorio, que es lo que vemos acá, y tengo la velocidad que en todos, si bien cambia las características de la misma, tengo una masa asociada en su cociente, ¿sí? O en su divisor, y un par restituyente, ¿sí? Algo que trata de que vuelva a su normalidad en su numerador y denominador. Así era. Bueno. Preguntas. Una pregunta, profe. ¿Esos PowerPoint van a estar subidos al campus? Sí, Sí, al final, normalmente los hemos estado subiendo las últimas veces como PDF, Ana, ¿no? sí, lo subimos como PDF para que todos puedan verlo desde el celular, incluso que es más práctico que en Power. Sí. Pero van a estar subidos en esa carpeta que les mostré dentro de la unidad 1, que dice clases, presentaciones. De 10, gracias. El hecho de ponerlo en PDF, como uno en PDF va trabajando con algunas ediciones y demás, a veces te complica el tema. Entonces lo que hacemos es tomar las filminas fundamentales del del PowerPoint, las que tienen todos los datos, ir pegando una tras de otra y generar el PDF. Bueno, son las 9:30, empezamos a las 8. Ana, vos para dar lo tuyo, ¿necesitas que yo dé algo más ahora o no? No, lo mío es batido. En Bien, realidad va a ser entonces vamos. cuando... Sí, yo diría, no quiero matarlos y no quiero asesinar en la primera. Este, porque empezamos a las 8, tenemos 1 hora y media de clase y vamos a tomarlo con normalidad. Ana después me va a decir tenemos que dar más porque Ana es, este, es la ingeniera como debe ser, ¿sí? Y no quien les habla, que más fallado, digamos.
Pero bueno, por ser la primer clase, como para que vayan tomando el tema, está. Sí, anoten, por favor. Para las que viene, si quieren leer el tema, vamos a ver todo lo que es propiedades de ondas. Esto lo pueden ver en el SEARS, en el 1, esta parte está en el 1, en la página 500 más o menos, 505, que por ahí. No obstante, van a enganchar el tema desde ahí y vamos a avanzar hasta terminar con el concepto de onda estacionaria y donde vamos a hacer un par de prácticos. Si llegara a resultar más larga la clase que viene, probablemente hacemos un corte por ahí a la hora y después de 15-20 minutos largamos otra horita más. Más de 2 horas creo que no da para andar enseñando, pero bueno, esa va a ser la mecánica. Antes de terminar, como siempre hacemos, en realidad lo hace Ana siempre, si se escucha bien Ana lo podés hacer vos, hacemos el diagnóstico. O sea, vos digamos el resumen. ¿Cómo? Claro, a ver, entonces, en realidad no lo voy a hacer yo, sino que lo van a hacer ellos. Claro, claro. Pero bueno, ¿Alguien vos me lo puede coordinás. comentar qué temas vimos hoy, como para por lo menos llevarnos los nombres? No tengan miedo, ¿eh? Se puede hablar, se pueden equivocar, está permitido. Van a tener que hacer memoria y empezar a anotarlo los temas, porque si no, no nos vamos a ir más. Hasta que no hablen, no nos vamos. Lo que es la ecuación de onda. Bien, ecuación de onda, muy bien. ¿Qué más? Y los movimientos ondulatorios, como son ecuaciones, o sea, como que es una ecuación con dos variables, bueno, con X, que vendría a ser lo que es longitud, y el tiempo también. Bien, muy bien. ¿Y qué más vimos respecto de ecuación de onda? Vimos ondas en distintos medios, ¿no es cierto? ¿Qué medios? Claro, la importancia tiene la ecuación de onda porque puedes, en medios mecánicos, bueno, gaseoso o onda electromagnética, por ejemplo, también. Bien, no lo vimos, pero es correcto. En los medios mecánicos, ¿en qué medios vimos? Había 4 o 3. Y en una barra, Una barra, en gases, en una cuerda. Muy bien. ¿Y qué característica tenían todas las ecuaciones? ¿Qué similitud tenían? Porque eran todas muy parecidas. ¿En todas qué aparecen? Una fuerza de inercia y una fuerza de restitución. claro, la Bien. velocidad O sea, depende de esas. aparece la velocidad, perdón, no, Que la velocidad depende de ambas. bien. ¿Cómo interviene cada una? ¿En la inercia mejora la velocidad, o sea, la eleva o la disminuye? Y le leo. Fíjense, la inercia está No, asociada. la inercia la disminuye y la otra la aumenta. Bien, o sea, siempre en el denominador de esa raíz que nos determinaba la velocidad teníamos una densidad. ¿Cierto? Esa densidad está asociada a la inercia, por eso siempre, digamos, tiende a disminuir la velocidad de propagación de las ondas por ese medio. Y por ejemplo, en una cuerda teníamos la tensión,
que es lo que tiende a restablecer el sistema en su posición de institución, es la que hace que la velocidad de propagación aumente. Adrián, ¿me estoy olvidando de algún tema? No, creo que quedó claro. Hay una pequeña relación. ¿Qué relación hay entre la primera función que yo les mostré, f de x menos t, digamos, y esta ecuación diferencial que vimos a lo último? Bien. La primera que mostró es solución de esta ecuación diferencial. Exactamente. Es solución de esta ecuación diferencial. Muy bueno. ¿Hay alguna duda, algo que quieran agregar? Bueno, creo Bueno, que entonces nos vemos estamos. el Sí, próximo miércoles 19:45 entonces. exactamente. 19:45. Bueno, esperemos que si no les gustó esta clase, alguna de las próximas 28, 29 que haya les guste. Muchas gracias por estar. Bueno, esperemos tener mejor internet. Yo voy a ver cómo puedo solucionar para evitar Ahora, los inconvenientes sí. de hoy. Espero que me hayan entendido. Igual a lo último se mejoró. Ahora esta partecita Y se te escucha. me corrí, estoy en un lugar oscuro, Ah, pero me corrí. ajá, Tratando de acercarme al módem, que está, bueno, bastante lejos, pero por lo menos, bueno, mejora. bien. Igual también cerré el campus, tenía páginas abiertas, Ujú. que también pasa que el internet donde yo vivo es bastante flaco. Sí. Por las dudas, Así nadie que, trabaja bueno. de Gambur, ¿no? Para ver si le pueden dar mayor potencia a la internet de la profe. Ya que estamos, Ana, hay que Ya hacer voy a ver presión. si me puedo mudar a otro lugar para dar las clases. Sí. Bueno, nos vemos el Bueno. miércoles que viene. No, mentira, la clase que viene. Acuérdense de contestar las encuestas, así, o sea, figura como diagnóstico en el campus. A todos pudieron ingresar, ¿no es cierto? Todos se han matriculado. Sí, sí, por lo menos. Por lo menos Vale, si tienen algún problema, ¿Cómo es la contraseña para matricularse? eso lo tenés que pedir. Antes se la Porque dábamos nosotros, sale pero ahora lo la... hacen directamente en la facu. Está en el CISACAD. Tipo, Sí, si tenés la acá. aplicación del No, es celular, que... Claro, sí, pero todavía no me puedo anotar porque en realidad somos dos con Franco Argentero. Estamos cursando sexto, pero bueno, quisimos recursar física electrónica y bueno, estamos esperando que alumnos nos habilite para inscribirnos. Por eso preguntaba. Si querés, les voy a dejar mi correo por las dudas, tengan alguna inquietud ahora antes de que hagamos el grupo. Y le podemos Espera, dejar voy a tomar nota. los WhatsApp también, ya que estamos. Sí, voy yo a la tomar nota. dejo, la puedo dejar acá en el chat si quiere. Si se puede, no sé. Ah, bárbaro, buena idea. Así yo tomo nota porque los que no puedan entrar al campus no van a poder estar en el grupo de WhatsApp. En el chat, los que no van a poder ingresar al campus, déjenme su correo electrónico y su nombre completo, así yo consulto para ver cómo pueden hacer para ingresar al campus, si no se pueden inscribir. Pero en teoría nos van a inscribir a la materia desde alumnos en esta semana. Ah, bien. Ah, bueno, bien, cualquier cosa, yo les voy a dejar en el chat mi correo electrónico, cualquier problema que tengan me escriben y vemos de solucionarlo. Ya lo escribo. Dale, gracias. Mi correo, estoy poniendo también mi celular por cualquier cosa. Bueno, lo puse con el 0 y con el 15, 3, 5, 6, 4. Y ese es mi celular. Cualquier No, cosa, por ahí anótenlo. los chicos ya pasaron la clave, así que calculo que con esa clave ya podemos ingresar. Bueno, ahí les paso mi celular. Tengan presente que hasta que no me venga uno nuevo voy a estar muy limitado. Porque para colmo el otro murió. Me acabo de enterar.
Chan, el que recién Chan. estaba en las últimas. Y se ve que don iPhone se avivó que ya había pasado el tiempo de planificación, viste, que de obsolescencia planificada, y entonces me dije, esto hay que bloquearlo, porque de bien que estaba andando, se bloqueó de nada y dejó de funcionar. Mirá vos. Hay no sé qué hay que calienta adentro y bueno, y no tiene arreglo. Así que me quedé sin celu y el que agarré uno viejito, ayer andaba y hoy veo que anda, pero sin pantalla. No sé qué le pasó, se ve que se calentó, no tengo idea. Así que estoy bastante rengo en celulares, les diré. Ah, si no, deja tu mail también, Adrián, Ah, que ahí sí. sí. Listo. Cualquier cosa nos ubican de esa manera y vemos cómo solucionarlo. ¿Cómo solucionar? Bueno, ha sido un Bien, gusto gracias. y bueno, esperemos que el año 19:45. sea... El miércoles 19:45 el miércoles que viene. Exactamente. Hasta el miércoles próximo. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, nos Hasta vemos. luego. Chao. Chao. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.